Saludamos muy agradecido al Padre César Pedrero, que nos invita, nos abre las puertas de su parroquia y nos va a compartir su testimonio vocacional. Le saludo cordialmente. ¿Cómo está, Padre César? Bien, bajando del techo me pillaste justo en obras. Estamos desarmando el campanario de la parroquia que ya había cumplido su ciclo y estaba obviamente una estructura frágil, es peligrosa. Así que decidimos eliminarlo, vamos a construir otra estructura para sostener las campanas. Pero contento de poder compartir un poco mi testimonio vocacional, este llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para poder servirlo de mejor manera dentro de la comunidad. A ver, partamos por lo básico. Soy el menor de 4 hermanos. Mis padres trabajaron en salud en el hospital regional. Todos nosotros como se casaban en ese entonces, cuando había un protestante que se casaba con un católico, el protestante tenía que hacer sus sacramentos para casarse. Mi mamá hizo esto para poder casarse con mi papá, que era católico. Pero obviamente después las cosas cambian, se volvió nuevamente a su iglesia protestante. Nosotros todos fuimos bautizados católicos por virtud de la mamá de mi papá, por mi abuela. Pero cuando falleció la abuela, todos nos llevaron nuevamente a la iglesia evangélica. No sé, yo tuve toda mi infancia en la iglesia evangélica. ¿En qué misión fue eso? En las misiones universales de la iglesia evangélica metodista pentecostal. Porque esa era un poco la rama que seguía la familia de mi mamá. Pero cuando cumplí ya más o menos los 8 o 9 años, hubo un quiebre entre lo que estaba viviendo y una experiencia. Mi papá, obviamente católico a su manera, él veía la misa en la mañana del día domingo por televisión. Y un día me quedé allí y le escuché al sacerdote que predicaba, Cristo que se encarnó por amor a ti, que murió por amor a ti, resucitó por amor a ti y subió al cielo para abrir las puertas del paraíso. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué Dios es ese? Si a mí el Dios que me han inculcado es un Dios que me va a castigar siempre, que siempre voy a ser un pecador, que siempre voy a ser un aborrecido de Dios, simplemente porque no me conoce. Entonces yo, imagínate, a mis 9 años, pensar que había un Dios bueno, que me amaba, y un Dios malo que me odiaba. Un Dios que estaba allí, ¿cierto?, esperando mi caída para burlarse de mí. Y otro Dios que a pesar de mi caída, estaba allí para levantarme. Entonces comenzó esa especie de lucha interna para saber en qué creer. Me tomó casi 5 años poder definirme y decidí un día saliendo del culto, le dije a mamá, yo no quiero ser más evangélico. Mi mamá me dice, ¿qué quieres ser? Lo único que conocía yo, le dije, católico. Y se enojó. Mis papás a esa altura ya se habían separado. Entonces, durante un tiempo estuve sin ir ni a la iglesia evangélica, ni tampoco me di el paso para ir a la iglesia católica. Hasta que un amigo me invitó a misa. Oye, vamos a misa, mira, llegaron acólitas nuevas. Entonces, uno nunca sabe por qué lado te puede llamar el Señor. Y fui a misa a mirar a las acólitas, tenía como 15 años. Las acólitas de ese entonces tenían más o menos 13, 14 años, que eran los que salían de primera comunión. Entonces comenzó la misa y el sacerdote que estaba presidiendo la Eucaristía dice esto: Cristo que se encarnó por amor a ti, que murió por amor a ti, resucitó por amor a ti y te abre las puertas del cielo. Y a veces, ¡paf! Esto es lo que a mí me hizo cambiar. Y me quedé tan pendiente de su prédica que la misa se me hizo súper cortita. Y comencé a ir domingo. Año 1993, primer domingo de enero.
todo el verano yendo a la misa, tratando de aprender cuándo había que pararse, cuándo había que sentarse, qué es lo que había que responder, ahí ¿cuánto que se llama? Con el libro de canto, donde viene toda la misa escrita, hasta que la animadora de la comunidad dice, se abren las puertas para la primera comunión. Yo me recordaba que estaba bautizado, católico, entonces fui donde la animadora. Le dije, yo me quiero inscribir para hacer mi primera comunión. No, me dijeron, tú eres muy grande ya, no se puede. Entonces yo me fui medio desilusionado de la oficina, cuando de repente una persona dice, pero que se inscriba en confirmación y hace los 2 sacramentos. Ya dije yo, sí, ningún problema, pero ahí tengo que venir con alguien, no, tienes que venir solo. Ya, me inscribí, llego a la casa y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Voy a hacer mis sacramentos, voy a hacer mi primera comunión. Mi mamá me dice, yo no te voy a acompañar a nada de eso. Y seguí, y de todas maneras adelante, sabiendo que en mi casa todo estaba en contra. Mi primer año de catequesis fue un completo desastre, mi pensamiento evangélico literal de la Biblia no me permitía hacer reflexiones. Entonces fue un dolor de cabeza para mis catequistas. Pero ellos con mucha paciencia me fueron, digamos, ayudando a entender más. A la mitad del segundo año, mis catequistas entran a trabajar y no podían hacernos catequesis. Entonces me designaron a mí como coordinador del grupo y con quien tenía que preparar la catequesis con las demás personas para poder entregársela a mis compañeros. Y terminamos el grupo de confirmación, nos confirmamos. Pero ese fue el día de mi confirmación, el regalo más lindo, porque fue el día de mi cumpleaños, a la hora exacta de mi nacimiento. 20 para las 6 de la tarde de un 2 de julio nací, y 20 para las 6 de la tarde de un 2 de julio me confirmó el señor arzobispo. ¿En qué diócesis ocurre esto? Aquí en Concepción. Yo soy originario de la parroquia Jesús de Nazaret de Hualpén. Después de allí me fui a sentar, me acuerdo, y dije, Señor, hasta aquí había nacido para el mundo y día nazco para ti. Y comencé todo este proceso vocacional que ya venía con algunas preguntas. Y me acuerdo que fui a conversar con mi párroco y le digo, quiero ser sacerdote. Y lo primero que me dice, tienes que conversarlo con tu mamá. Y así como, sí, pero es que no me va a comprender. Entonces me acuerdo, yo estaba en la universidad y un día preparé el desayuno y le dije, mamá, necesito conversar algo contigo. Perdón, ¿usted estaba estudiando alguna carrera? Constructor civil. Soy constructor civil de profesión, por eso estaba arriba en el techo. Le dije, mamá, necesito conversar contigo. Mi mamá me dijo, ya apuesto que te echaste la carrera. Le dije, no, tú me dijiste un día, si quieres ser católico, sé un buen católico. Quiero ser sacerdote. No, me dijo, preferiría que te echaras la carrera, pero no que seas cura. Después a los días me dice, mira, si quieres ser cura, primero termina tu carrera y después de tu vida lo que tú quieras. Y así lo hice. Postulé primero con los capuchinos, pero cada vez que llegaba al final del periodo tenía que decir no. Entonces al final, de mutuo acuerdo, más de parte de ellos que de mí, obviamente, decidimos suspender ya el proceso vocacional capuchino. Y me fui a conversar con un sacerdote en Santiago, porque estaba en Santiago ese fin de semana, y le expliqué un poco lo que había sido mi vida, y él me dice, lo tuyo es una vocación, pero es bueno que lo converses con tu obispo y que tu obispo te ayude. Cuando volví, me fui directamente a conversar con el obispo del momento, que era don Antonio, y le dije que quería ser cura. Me dijo, ¿tú estudiaste? Sí, le dije, yo soy constructor civil. Mira, me dijo, algo bueno, porque no solamente te tocará construir almas, sino que más de alguna vez te tocará construir capillas. Así que, y entré al seminario. Bueno, me estoy tratando de ser bastante breve en lo vocacional, ¿no? Ingresé en marzo del 2005 junto a 8 compañeros más, 3 de Chillán, éramos 5 de Concepción y 1 de Los Ángeles, de los cuales hoy día solamente 2 somos sacerdotes, padre Pablo Valladares en Chillán y yo acá en Los Álamos en Concepción.
No fue una cosa fácil. ¿eh? Yo tenía 28 años cuando entré al seminario, mis compañeros tenían 18. Entonces, acomodarme un poco a la edad, a los juegos, a las bromas, fue complicado, al punto de que tuve una crisis en el primer año. Entonces, todo me molestaba, no quería hablar con nadie, todo me causaba cosas, conversar con la gente, con mis compañeros, no los quería escuchar, todo me molestaba. Y un día me quedé en la capilla de la casa del propedéutico, que es el primer año del seminario, y frente al Santísimo cerré la puerta y le dije, mira Señor, tú me llamaste a estar aquí, yo quiero irme mañana, no estoy cómodo, pero si esto es tu voluntad, que se haga en mí lo que tú quieras, pero yo me voy mañana. Yo tenía ya mis cosas armadas, todo como para ir nomás. Al día siguiente, hasta los pajaritos del patio me parecían simpáticos. Nos sentamos al desayuno, hermanito, el azúcar, te sirvo el agua, el té, todo fue tan dulce, y me acordé de esa frase de San Francisco que decía que lo amargo se me volvió dulce y lo dulce se me volvió amargo. Cuando besó al leproso. Exacto. Sentí que allí besé mi leproso, que era el poder acostumbrarme a las demás personas que eran mucho menores que yo. Y de ahí en adelante pasaron otros 6 años y un día salí del seminario y me dijeron, te vas a la parroquia de Los Álamos, en diciembre del 2011. Y yo llegué aquí en enero del 2012 como seminarista. Me ordenaron diácono el 26 de agosto, día de San César, del 2012. Me ordenaron sacerdote el 13 de mayo del 2013 para la fiesta de Pentecostés. El 2015, el 15 de noviembre, asumí como párroco de acá de Los Álamos. Y aquí estamos todavía sirviendo la parroquia con mucho agrado, con todas las dificultades que tiene ciertamente la provincia de Arauco, las distancias, el alto porcentaje de protestantes que muchas veces se ponen aquí afuera a predicar cuando nosotros estamos celebrando la misa. Pero gracias a Dios con una feligresía muy linda, muy creyente, muy solidaria, cuando hemos tenido que trabajar en ayudar a otras parroquias por los incendios, por los desastres, es una parroquia que siempre está dispuesta a darlo todo. Y lo que yo más les he inculcado, o sea, si pudiésemos decir algo que le he inculcado a la parroquia, que yo también aprendí de mis párrocos, fue que la iglesia somos una familia. Sin importar la capilla o el lugar de donde somos, ni la clase social, ni la clase educativa que tengamos, somos familia. Y cada domingo al final de la misa cantamos el cumpleaños feliz y rezamos por los aniversarios matrimoniales y presentamos a los niños, ¿cierto?, que van a ser bautizados. Cosa que en una familia todos nos alegramos por las cosas buenas del otro. Y también nos acompañamos en los momentos difíciles. Creo que esa ha sido como la impronta que le he querido dar a esta parroquia. Antes era muy separada cuando llegué, muy pequeña, funcionaban solamente 4 capillas. Hoy día somos 10 comunidades, se atienden 8. Hay una que ya se cerró por la que ya no hay católicos. Hay otra donde hay pocos católicos, pero la persona que viene a la misa acá al mediodía del día domingo. Y bien, con una vida juvenil, con una vida universitaria que queremos darle fuerza este año. Somos templo jubilar este 2025 y esperamos ciertamente ser un centro de misericordia para muchos que se quieran acercar a Dios. Qué bonito. Llama la atención, padre, que usted teniendo una profesión renuncia a los ingresos económicos para hacerse sacerdote. Mira, yo el año 2000, cuando egresé de mi carrera, yo ya era parte de una sociedad. De hecho, económicamente hablando, era bastante bueno,
porque aparte de la sociedad yo podía hacer otros trabajos. Entonces cuando uno piensa, oh, cambió todo esto por servir digamos, viviendo de la misericordia de los demás, para el que se siente llamado, que es mi caso, yo me siento muy llamado de Dios, no es tan terrible, no es ni siquiera terrible. Creo que Dios, en su infinita providencia, nunca deja solo al sacerdote. Nos falta esa invitación que a tomar un tecito, que al almuerzo, que en las zonas rurales que te traen verduras, que te traen huevos, que te traen pan amasado o un pedacito de carne, qué sé yo. Nunca falta, nunca falta. Tampoco los sacerdotes estamos llamados a vivir en la ostentosidad. El que quiera hacerse rico siendo sacerdote, trabaje una profesión, como todos los demás. La profesión del sacerdote o el oficio de sacerdote es 24/7. Nosotros no colgamos la sotana cuando nos vamos a acostar, ni apagamos el teléfono, porque en cualquier momento uno de los nuestros puede partir y tenemos que estar allí, darle contención a la familia y sobre todo despedir a nuestros hermanos. Esa ha sido siempre mi tónica, siempre estar atento a la necesidad del otro. Por último, padre, usted nos comentaba que es difícil, fue difícil su caminar para llegar a la meta. Seguramente más de algún joven está viendo este testimonio con inquietudes vocacionales. ¿Qué palabras de aliento podríamos entregar? Mira, cuando uno siente el llamado de Dios, lo más difícil es decir sí. Es comenzar a caminar. Porque en el resto del camino tú vas con Dios. El Señor te va guiando de la mano. Cuando uno se suelta de la mano de Dios dentro de este proceso, es cuando tú te desorientas. Pero cuando vas de la mano de Dios, el primer paso es el difícil. Decir sí. Lo demás, Dios lo hace contigo. Muy bien. Muchas gracias, Padre César. Su bendición, por favor, para el público y nos despedimos. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les dé su gracia. Les mire con cariño y les conceda salud, alegría y paz. Que el Señor camine delante de ustedes para guiarlos, detrás de ustedes para protegerlos y junto a ustedes para acompañarlos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.